Buenos días chicos, vamos a ver el tema de derivadas de orden superior, también llamado derivadas de segundo orden o segunda derivada. Una derivada de orden superior es el nombre que recibe la segunda derivada de una función. Y en las derivadas subsecuentes podemos obtener una tercera, cuarta y sucesivamente, tantas derivadas como sea posible. El único requisito es que la derivada anterior sea una función, es decir, que sea diferente a cero, que exista tal y como dice el texto. Si yo derivé a x al cuadrado, pues la primera derivada me daría 2x, la segunda derivada me daría 2 y la tercera derivada me daría 0. Y hasta ahí llegaría. No podríamos obtener más derivadas porque después de 0, pues ya no es posible obtener ninguna derivada. ¿Cómo representamos las derivadas? Pues ya sabemos que podemos ocupar las comillas. En rojo aparece la primera y la segunda derivada. En magenta aparece otra forma ocupando f de x y en verde aparece una tercera forma utilizando los números romanos. Existe otra forma en el que a la expresión se le pone un 2 como si fuera una potencia a la primera de la derivada, pero no deseo causar confusión, por ello es que no la muestro en pantalla. Y para explicar la segunda derivada haremos un ejercicio, el cual consiste en obtener la segunda derivada de una función. Tengo esta función, la que dice 1, y es igual a 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, perdón, 3x cúbica más 2x al cuadrado más 9x menos 6x que multiplica a x al cuadrado más una raíz cuadrada. ¿Por qué pongo toda esta? Pareciera excesiva, porque me interesa ir repasando los temas que ya vimos. Por ello es que lo pongo así. Y empezamos con esta. De hecho, en rojo va la secuencia para ir obteniendo. Empezaremos con la primera derivada. Tengo esta roja. Si se dan cuenta, esta se parece, si buscamos, es esta de x a la n, pero no solo empleamos esta. El 3 es una constante y también ocupamos esta regla, esta ley. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero el 3 lo sacamos y nos queda 3 por la derivada de x cúbica con respecto a x. Después empleamos en esta ecuación, recuerden que se baja el exponente 3, aquí está el 3, y se le resta 3 menos 1, nos da 2, en donde el resultado de la derivada está aquí entre paréntesis, que es 3x al cuadrado. Primero termino estas operaciones y me paso con el siguiente color, chicos. Después multiplicamos 3 por 3 son 9, por x al cuadrado, 9x al cuadrado. Vamos hasta acá. Ahora analicemos la verde. Tengo 2 por x al cuadrado. Es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer, lo que se hizo en la primera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si nosotros nos damos cuenta, el 2 es una constante, sale y hay que derivar x al cuadrado. Aquí está su derivada entre paréntesis bajo el 2 y le resto a 2 menos 1, 1, por lo que su exponente es 1 y no aparece. Después multiplicamos 2 por 2 son 4, por x, 4x. Después tengo la derivada de 9x. ¿Qué vamos a hacer? El 9 es una constante, sale el 9 y me queda la derivada de x con respecto a x.
si ustedes buscan, aquí tengo la fórmula, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Por lo que 9 por 1 nos va a dar 9. Y pues no hay más que hacer, aquí está el 9. La que sigue sí es más compleja. Tengo un signo menos, lo paso y me doy cuenta que es u por v, donde u puede ser 6x y v puede ser x al cuadrado. Aquí está simplemente la primera, si se dan cuenta, toda esta primera fila, copié lo mismo simplemente con los símbolos de que se va a derivar y abajo ya empecé a separar, aplicar las propiedades. Esta, que es en donde nos quedamos, aquí ya obtuve el desglose de cómo se va a derivar. Y me dice que primero es u por la derivada de v. Si u son 6x, aquí tengo 6x y voy a derivar x al cuadrado. Recuerden que se baja el 2 y se resta 2 menos 1, entonces vamos a tener 2 a la x, más v, que es x cuadrado, por la derivada de u, que es u, 6x. 6 es una constante y me quedaría la derivada de x con respecto a x, que es 1. 1 por 6 nos dan 6, que es este. Todos estos ejercicios ya los hemos hecho explicando el tema correspondiente, chicos. Entonces, recomendación, revisen los temas anteriores si se llegan a confundir. Y nos queda la última expresión, la derivada de la raíz. Si recuerdan, la recomendación que se hace para obtener derivadas de raíces, si hay una única fórmula directa para obtener la derivada de una función al cuadrado, pero para obtener derivadas de otros tipos de raíces, una raíz cúbica, una raíz quinta, la recomendación es convertir pues a exponente en forma de fracción. Entonces es lo que vamos a hacer. Aunque esta es raíz cuadrada, debemos de convertirlo. Recuerden que es n entre m. M entre n es el 3 de aquí, se pasa para acá. Y el radical se pasa en la parte de abajo en el exponente. Entonces tendremos que esta raíz convertida será la derivada de x a la 3 medios. ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto es la forma de x a la n, donde n son 3 medios. Bajo el 3 medios y se le va a restar 3 medios menos 1, donde tendremos 3 medios menos 2 medios. Nos queda el resultado 1 medio. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo dejamos aquí expresado. Aquí ya están resueltos todos los que estuvimos obteniendo. Aquí está la expresión. Si nos damos cuenta, este 9x al cuadrado de momento no tiene con quién reducirse. Este 4x tampoco tiene. Este 9 no hay ninguna otra constante. Este en un color rojo marrón sí podemos reducirlo. ¿Por qué no lo junté con este 9x al cuadrado? Me van a decir, profe, pero tenemos tres cantidades con x al cuadrado. Esta y esta. Ah, porque están los corchetes. Recuerden que por reglas de signos de agrupación, pues no podemos hacer operaciones que estén fuera de los corchetes. Primero debemos ir con los corchetes o de adentro hacia afuera. Entonces, primero debo reducir, hacer esta operación de los corchetes antes de poder juntarlo con los demás. Tengo 12x al cuadrado más 6 nos van a dar a 18x al cuadrado, pero el signo le va a cambiar. Es menos por más nos va a dar menos. Y tengo esta expresión, la paso igual. ¿Qué procede ahora?
Bueno, ya obtuvimos la primera derivada. Vamos a obtener la segunda. Hasta aquí llegamos. Esta es nuestra función original. Esto es lo que se derivó. Y obtuvimos esta de aquí. Ahora, ¿cómo sé que esta es la que se obtuvo? Pues porque aquí me dice y'. Recuerden que una comita significa que es la primera derivada. ¿Y qué vamos a hacer? A obtener la segunda derivada. ¿Cómo sé? Pues porque voy a obtener la y con dos comitas, la y'. ¿Qué es lo que voy a hacer o deben de hacer? Bueno, pues vuelvo a escribir todo con su respectivo símbolo de derivada. Si se dan cuenta, al 9x al cuadrado le puse d sobre dx, al 4x también le puse d sobre dx, al 9 le puse d sobre dx, al 18 le puse d sobre dx, no sin antes recordar que tenía signo negativo, y a esta potencia con fracción también le puse su d sobre dx. Y entonces, nuevamente, las expresiones que hemos visto antes de comenzar. Entonces, aquí vamos a empezar a comenzar a derivar o a aplicar reglas. Empezamos nuevamente con la roja. Si yo analizo, me doy cuenta que el 9 es una constante, entonces saco el 9 y me quedaría 9 por la derivada de x al cuadrado. Si se dan cuenta, estamos utilizando las mismas fórmulas de derivación, no hemos cambiado. Son las sencillas, las básicas. Y hemos estado tratando de repetir fórmulas de derivación para que se vayan acordando y se les quede grabado cómo se hace. Por eso es que repito y repito ejercicios similares, para que ustedes vayan viendo y entendiendo cómo se hace. Entonces tenemos la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es de todas mis expresiones la de x a la n? Donde n es 2, entonces bajo el 2 y resto 2 menos 1. Me va a dar 1, entonces voy a tener 2x. Voy a tener 9 por 2x. Me paso con la de 4x. Vuelvo a ver que tengo un número constante, un 4. Lo saco y me queda 4 veces la derivada de x con respecto a x, lo cual es 1. Recuerden que 4 por 1 es 4. Aquí está. 4 por 1 son 4. Después me toca la derivada de mi 9 que está en azul marino. Y me doy cuenta que el 9 es una constante. Y es la primera regla que vimos, la derivada de una constante es 0. Si se dan cuenta, aquí lo copié y puse que su derivada es 0. Generalmente cuando las derivadas son ceros ya no hay necesidad de escribirlo, pero como vamos en orden y en secuencia, se los escribí para que no se pierdan. Después voy con la derivada de 18x al cuadrado. Nuevamente, se parece mucho a las primeras dos. ¿Cómo? Pues me doy cuenta que el 18 es una constante. Aquí lo escribí. Recuerden que no siempre van a aparecer los asteriscos para representar que se están multiplicando. Y este es uno de esos casos. Ya le quité el asterisco para que entiendan que se está multiplicando sin necesidad de verlo. Dice que va a ser menos 18 veces la derivada de x al cuadrado. Y esta derivada ya la vimos, es igualita que la de aquí. Si se dan cuenta, este 2x se repite aquí. ¿Cómo lo obtuve? Ah, pues fácil. N vale 2 bajo 2 y le resto 2 menos 1, 1. Entonces x es a la potencia 1. Recuerden que esa no se escribe. Y ahora me sigue mi fracción, mi potencia fraccionada. Nuevamente seguimos el mismo patrón. Me doy cuenta que al inicio tengo una constante. ¿Cuál es mi constante? 3 medios, esa fracción, 3 medios. Entonces voy a sacar 3 medios por la derivada de x a la 1 medio sobre x sobre dx o con respecto a x. Ya lo saqué y empiezo a derivar.
¿qué se hace? Esta ecuación la voy a derivar utilizando esta fórmula, la de x a la n, donde n es un medio. Por eso es que no hay que hacernos a la idea de que siempre vamos a trabajar un números enteros. Una raíz nos puede arrojar un exponente de un quinto, un exponente de 3 medios, un exponente de 4 quintos, un exponente de 7 novenos, etcétera, etcétera. De una u otra forma, debemos tener la habilidad para trabajar exponentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esto es x a la n, n vale un medio, bajo n, aquí está entre paréntesis, es un medio, por x a la n menos 1. Recuerden que el 1 me conviene convertirlo a el mismo tipo de fracción. Como estos son medios, el 1 lo convertí a medios, son 2 enteros. Aquí 2 medios. Y hacemos operaciones. ¿Cómo multiplico fracciones? Recordar que es en forma lineal. 3 por 1, 3. Y ahora la parte de abajo, 2 por 2, 4. Y resto. Un medio menos 2 medios me va a salir negativo. Recuerden que como la parte de abajo es igual, no hay necesidad de sacar mínimo común denominador. Simplemente lo pasamos igual. Como los dos son 2, pasa el 2 directo. Y hacemos la operación de arriba. 1 menos 2 me va a dar menos 1. Entonces tengo x a la menos 1 medio. Y ya hice casi todo. ¿Qué hacemos ahora? Pues miren, este resultado ya es todas las operaciones. El 9 por 2 son 18x. Luego el 4 por 1 son 4. El 0 pues se pasa igual. Y tengo este 18 por 2 son 36. Por x son 36x. Y esta es la última derivada. Nuevamente, estamos trabajando en esta que estoy señalando. ¿Por qué está subrayado este? Porque este es similar al 36x. Entonces, aquí estoy señalando que puedo yo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Pues sumarlos o reducirlos. Uno de ustedes me puede decir, profe, tiene un signo menos, es una resta. Sí, sí, al reducir las cantidades vamos a ver una resta. Totalmente de acuerdo con esa forma de verlo. Entonces se reduce menos 36x más 18x. Nos va a dar exactamente 18x y pasamos lo verde y el 0. El 0 lo volví a pasar. No hay necesidad de andarlo arrastrando siempre. Entonces voy a tener 18x más 4 y como el 0 desaparece, ya nada más me queda esta fracción. ¿Qué es lo que hice? La x, esta si se dan cuenta está a un exponente negativo y cuando vimos el tema dijimos que cómo comprender un exponente negativo es muy difícil. Lo mejor es convertirlos a positivos. ¿Y cómo lo hago positivo? Pues debo de bajar la x hacia el 4. Y aquí es lo que hice, fíjense, tengo el 4, a un lado puse la x y al bajarla cambia el signo de negativo a positivo. Por eso es que aparece aquí. Y después, desde aquí, desde este resultado, es la segunda derivada. Aunque recuerden que la recomendación es no dejar ningún exponente en fracción, sino convertirlo a su raíz. Tenemos que es x a la 1 medio, lo cual se vuelve una raíz cuadrada. Y eso es todo. Podríamos seguir derivando. ¿Por qué? Porque obtuvimos 3 valores con respecto a x. Podríamos derivar el 18x. El 4 se puede derivar, pero nos va a dar 0. Y esta cantidad de aquí también la podemos derivar porque tiene una x. Y sería todo, chicos. Así es como se obtiene una segunda derivada.